Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de el documental de Christopher Reeve. Lo he podido ver. Realmente se ha hablado mucho de este documental. No sé por qué. Me parece un documental merecido. Contando un poco lo que ha sido la vida y sobre todo la muerte de Christopher Reeve, los últimos 9 años. Para el que no sepa, Christopher Reeve tuvo un accidente en el 27 de mayo del 95. Él estaba haciendo una competencia ecuestre en Virginia y el caballo paró y él al caer se fracturó vértebras cervicales y quedó con una lesión de médula que lo dejó tetrapléjico dependiendo de soporte vital. Esta película intenta contarte y tenía bastante interés por este documental porque, digamos, todo lo que te va a contar la película, en mi caso yo lo viví en tiempo real. Yo soy del 80 y básicamente todo lo que mi mayor preocupación era van a cambiar cosas de lo que se hablaba, de lo que pasó Christopher Reeve o realmente van a ir directamente a la verdad, ¿no? Y les voy a explicar por qué. La figura de Christopher Reeve siempre se asocia a Superman y había una especie, digamos, de, no sé si broma, pero siempre estaba la comparación de que ahora Superman estaba tetrapléjico o cuadripléjico. Bueno, esa manera de atacar yo creo que se hacía de manera inconsciente, pero ese tipo de comentarios aparece por suerte en este documental y termina un poco mostrándote todo lo que tuvo que soportar Christopher Reeve, lo que fue su carrera, lo que fue su vida. Muy buen documental de HBO, no voy a decir que es el mejor, pero podés ver a un Christopher Reeve de acuerdo a grabaciones caseras, grabaciones de medios de la época, lo que se decía. Y te comienzo un poco hablando de lo que es esta carrera que él tuvo, en donde no se lo tomaba suficiente, era buen actor, pero no se lo tomaba muy en serio. Él consideraba que no se lo estaba tomando en serio para, digamos, los papeles. Y claro, cuando sale Superman y estaba calcado para el papel, de hecho en los cómics se utilizó la cara de Christopher Reeve como modelo, los dibujantes lo asociaban. Y como él, luego de Superman 2, ya como que consideraba que estaba cometiendo un error al hacer Superman 3 y Superman 4, ¿no? Pero era, digamos, el personaje en el cual él había quedado encasillado, como pasó con Mark Hamill y Luke Skywalker. Luego de hablarte un poco del trasfondo, y va a ir saltando temporalmente este documental, me pareció medio extraña la decisión de cómo armar este documental, porque va a ir saltando de futuro a pasado, ¿no? La lesión y de vuelta hacia atrás. Te va a contar también la vida turbulenta que tuvo, personal. Y turbulenta me refiero a que él tenía problemas para, digamos, quedarse quieto, ¿no? Se divorcia de su esposa, hablan los hijos cómo lo sintieron, ¿no? Y también viendo un poco la historia de él, era lógico, él vivía en Londres con su esposa. En un momento él estaba con problemas porque no le pegaba una película que tuviera éxito, lo contrataban para películas de televisión, lo cual, digamos, era para pagar las cuentas y poco más. Y no podía pegar otro éxito. Y bueno, termina yéndose a Estados Unidos. Supongo que también por un tema de la presión, ¿no? Los personajes que hablan más que nada son, o que aparecen, digamos, comentarios, es Susan Sarandon, Meryl Streep y el otro es Robin Williams, ¿no? Robin Williams, que era eh, el amigo. Christopher Reeve creo que era padrino de uno de sus hijos. Y según palabras de Robin Williams, Christopher Reeve era como su hermano, ¿no?
y se lo ve extrañamente, ¿no? Un tipo que es muy comediante y demás, se lo ve muy afligido, sobre todo en la muerte de Christopher Reeve. Da un discurso que realmente era muy propio de él, muy propio de él. Intenta amenizar, así, hacerlo un poco más ameno, haciendo un par de chistes, pero en un momento se ve cómo se termina derrumbando hacia el final. Una cosa que dice es que en realidad Robin Williams estaría vivo si no hubiese muerto Christopher Reeve, porque era un gran soporte. Ambos eran soporte uno del otro. Y hay un par de cosas que dice en la despedida que hace Robin Williams, de que él era el bufón, pero que alguien tenía que hacerlo, y que él estaba bien con hacer de bufón para que, digamos, su amigo estuviera bien. Nunca hablaron de la silla. Es una cosa que la familia siempre aclaró, que cuando estaban juntos nunca hablaba de la silla ni de nada. Eh, pero es una linda historia realmente, porque se ve y se nota, de hecho, en los videos familiares, que había una amistad sincera por parte de Robin Williams. El ritmo de digamos, documental es un poco caótico. Por suerte te van diciendo en qué etapas está, pero no busca la lágrima fácil, sino celebrar la vida de Christopher Reeve, y creo que eso es algo muy bueno. Te muestra cómo los medios hablaban de que Superman estaba ahora cuadrapléjico, y también te muestra las dudas de esta persona que lo tenía todo, básicamente. Si bien no tenía el reconocimiento de sus pares como un muy buen, digamos, un muy buen actor, pero tenía fama, tenía una fortuna, y además estaba prácticamente en el top de su vida, y de repente se encuentra postrado en una cama necesitando soporte vital. En una película que creo que él fue director, muestra, y te muestran en este documental la escena, como cuando se apaga un ventilador, se desconecta y él no puede hacer nada, ni siquiera puede gritar. Y eso me pareció muy bueno que lo pudiera llevar a la pantalla, porque esas cosas pasan. Estás totalmente dependiente de otra persona. Es una sensación terrible para alguien que era muy activo, que era de hacer ejercicio. También muestra un poco su lucha y cómo parcialmente logró mínimos movimientos en algún momento, lo cual le daba esperanzas, pero que el médico le dijo: esto no es suficiente para poder sacarte del soporte vital, por ejemplo. La parte más intimista de este documental es Christopher Reeve contando lo que sentía, y además cómo él se dedicó a luchar por una ley, que es la ley Reeve, creo que es, en donde consiguió de que la gente con daño de médula pudiera acceder a los tratamientos. Creo que ese es el gran logro del final de su vida. También intentó en un momento generar conciencia sobre estas lesiones medulares, y bueno, fue atacado inclusive por la gente que tenía discapacidad, por darles esperanza, y él decía de que la esperanza es lo único que te queda. Una frase que era muy buena. Gran orador realmente, como a la hora de hacer, de hablar, digamos, los discursos los armaba él. Pero además una persona muy genuina, era una persona muy real. Era una persona, al menos en las grabaciones familiares, muy sencilla. Cosas que hoy en día no se ve. Esta historia también va a estar contada a través de sus hijos, las penurias y las luchas que tuvieron durante la separación y posterior, ¿no? Con una reconciliación que tuvieron prácticamente. Al final del día, esta es una historia que creo que todo el mundo tiene que ver, porque lo que nos dejó Christopher Reeve fue el mensaje de que
a pesar de todo lo malo y a pesar de tener todo en contra, lo único que queda es tratar de luchar y seguir hacia adelante. Y si hay alguien que nunca perdió la esperanza, o al menos aparentemente, porque nadie está en la cabeza de Christopher Reeve, pero que permanentemente luchó para tratar de volver a caminar y mejorar, fue Christopher Reeve. Creo que es un muy buen homenaje y creo que es una gran lección de vida de lo que, a ver, hoy en día en este mundo en el cual vivimos, que es tan superficial de todo punto de vista, poder ver la vida de alguien que lo tenía todo, después queda, digamos, prácticamente sin nada, no se reconoce a sí mismo por este accidente y sigue luchándola, me da la impresión de que, bueno, debería ser un motivo de celebración, sobre todo de la vida de esta persona. Así que bueno, me gustaría saber si la vieron, qué les pareció, si les gustó, si conocían la historia, si no la conocían, y si no la conocen, no se queden con el documental. Hay un montón de artículos hablando de Christopher Reeve. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.